Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la lección 5 de nuestro curso, La vida de Jesucristo, basada en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver algo que, a primera vista parece solo una lista larga de nombres. Hablamos de la genealogía de Jesús, ahí en Mateo capítulo 1. Pero resulta que esta lista es mucho más que un simple árbol familiar. Es una declaración teológica, potente, ¿no? Sobre quién es Jesús, el rey esperado, el hijo de David y también hijo de Abraham. Exacto. Mateo está como estableciendo su derecho legal al trono a través de José, su padre ante la ley. Justamente. Y no es una lista así nomás, al azar. Fíjate que Mateo la organiza con mucho cuidado, en 3 grupos de 14 generaciones. 14, 14 y 14. Eso. Y lo fascinante es cómo esta estructura nos da como una panorámica de toda la historia de la salvación, dividida en 4 grandes épocas del reino de Dios. Ok, a ver, vamos por partes. La primera época sería el reino venidero, ¿no? Que arranca con Abraham, allá por el 2000 antes de Cristo. Ahí está la promesa original de un reino y se le dice a Abraham que de él van a salir reyes. Correcto. La promesa inicial. Luego viene la segunda época, el reino vacilante. Esto es más o menos alrededor del rey David, como en el 1000 antes de Cristo. Ajá. Ahí vemos un cumplimiento, pero parcial, de esa promesa. David es el gran rey, claro, el hijo de David aquí en el linaje, y le siguen 14 generaciones de reyes. 14 más, 15 con él. 15 en total, sí. Sí. Pero se le llama vacilante porque, aunque hubo reyes y un reino, fue un cumplimiento imperfecto, con muchos problemas, muchos altibajos. Entiendo. O sea, vacilante sugiere que ni siquiera el gran David fue el cumplimiento final que se esperaba. Exacto. No era el definitivo. ¿Será época? El reino vacante. Esto nos lleva a la deportación a Babilonia, ¿verdad? Como en el 600 antes de Cristo. Un momento durísimo. Un momento terrible donde Israel pierde su rey, se los llevan cautivos, el trono de David queda vacío por siglos. Literalmente vacío. Unos 600 años sin rey propio del linaje de David. Y esto crea un contraste tremendo con la situación en los tiempos de Jesús. Claro. Porque ahí estaba Herodes el Grande, que era idumeo, puesto por Roma. Un intruso, digamos, comparado con Jesús, el heredero legítimo que está por llegar. Vaya contraste, sí. Y eso entonces nos lleva a la cuarta época. La época 4, el reino verdadero, el que llega con Cristo. Él es la culminación perfecta de toda esta historia. El rey legítimo que viene a cumplir ya plenamente todas las promesas. O sea, Mateo nos está diciendo, miren, la espera terminó. El rey de verdad está aquí. Precisamente eso. Es como decir, todo esto apuntada a él. Impresionante cómo Mateo agarra toda la historia de Israel y la presenta en estos como 4 actos, ¿no? Mostrando que todo llevaba a Jesús. Pero la cosa no termina ahí. Y aquí se pone todavía más inesperado, diría yo. Porque Mateo rompe el molde, el patrón típico de las genealogías, e incluye mujeres. Exacto. Eso es llamativo. Y no a cualquier mujer, además. Menciona a 4 figuras del Antiguo Testamento con historias, complicadas. A ver. Está Tamar, cuya historia con su suegro Judá es regular, por decirlo menos. Luego Rahab, que era cananea de Jericó, o sea, no era judía. Una gentil. Una gentil. Luego Ruth, que era moabita, otra extranjera. También gentil. También. Y Betsabé, a quien Mateo, de forma muy sutil, la identifica como la que fue mujer de Urías. Ah, qué interesante esa forma de decirlo. Sí, la conecta indirectamente con el pecado de David y con Urías, que muy probablemente era hitita, o sea, tampoco israelita. Todas ellas, tienen trasfondos que se salían de la norma, digamos. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué ellas? ¿Por qué meter específicamente a estas mujeres con pasados complejos, algunas gentiles, en el linaje del Mesías judío? ¿Qué nos quiere decir Mateo con esto? Pues tiene un significado teológico muy, muy profundo. Primero, es una declaración fuertísima sobre la gracia de Dios. La gracia. Sí, nos muestra que Dios actúa y cumple sus planes a través de personas y situaciones imperfectas, no por méritos humanos. Su gracia es así, inmerecida.
O sea que desde el capítulo 1 ya nos está diciendo que el plan de Dios no depende de que la gente sea perfecta. Exactamente, no depende de nuestra perfección. Y segundo, subraya la universalidad del plan de Dios, al meter a mujeres gentiles como Rahab y Ruth. Claro. Mateo ya está anticipando desde el mismísimo comienzo que la salvación que trae Jesús no es solo para el pueblo de Israel, es para todas las naciones. Un mensaje súper inclusivo desde el arranque. ¡Qué potente! Gracia y universalidad. Y hay un tercer punto, que es crucial. La inclusión de estas 4 mujeres como que prepara el camino para cómo menciona a María en el versículo 16. Ajá, ¿qué pasa ahí? Fíjate cómo cambia la fórmula. Hasta ese momento era, fulano engendró a Mengano. No, pero con José dice, marido de María, de la cual nació Jesús. De la cual, singular, femenino. Exacto. Se refiere solo a María. Rompe la cadena de la paternidad biológica masculina que venía siguiendo. José es el padre legal, importantísimo, pero no el biológico. Eso es clave, o sea, esa pequeña frase, de la cual. Esa pequeña frase es fundamental. Prepara al lector para lo que viene justo después en el relato, el nacimiento virginal. Claro, la concepción por el Espíritu Santo. Eso mismo. Enfatiza que Jesús no fue engendrado por José. Subraya su origen divino. El contraste es clarísimo. Las historias anteriores muestran la gracia de Dios en medio de la complejidad humana, sí, pero la historia de María apunta al origen divino, único de Jesús. Fascinante. Queda clarísimo que esta genealogía es muchísimo más que una lista de nombres. Es como un resumen magistral de toda la historia de la salvación. Demuestra que Jesús es el rey legítimo, el prometido a David y a Abraham, que Dios es fiel a sus promesas a través de los siglos y que su gracia actúa de formas, asombrosas e inesperadas. Totalmente. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si Mateo empieza su evangelio con esta obertura tan cuidadosamente armada, destacando la realeza de Jesús, su gracia que incluye a todos, y su origen divino, ¿cómo debería esto influir en la manera en que leemos e interpretamos todo lo que Jesús hizo y enseñó después en el resto del evangelio? Una excelente pregunta para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este análisis tan profundo. Bendiciones y hasta la próxima.